Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, Ana, vas a hablar de los cambios que se introducirán al impuesto a las ganancias que ya se están tratando en el Congreso de la Nación. Es verdad, esta semana se introdujeron nuevas modificaciones en el proyecto oficial, se está discutiendo ahora y vamos a ver cómo puede impactar en el bolsillo desde el próximo mes. Muy bien, también se encuentra Alberto Durán. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto estar acá. Bueno, Alberto, nos vas a brindar información sobre las coberturas que han surgido durante la pandemia como respuesta a las nuevas necesidades de la población. Ok, vamos a hablar un poquito del tema, ¿cómo no? Dale, también se encuentra Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Augusto, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí nuevamente. Igualmente, Alejandro, muchas gracias. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Dale, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros. Tras una muy breve pausa, regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos este primer bloque y ayer comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias con el que se busca eximir del pago de este tributo a aquellas personas que ganan menos de 150.000 pesos. ¿Cómo viene este tema, Ana? Bien, este tema la verdad que es muy importante porque va a darle más fondos a 1.250.000 trabajadores y jubilados. Y con esto el gobierno espera tirar 10.000 millones de pesos, tirar o devolver a los trabajadores asalariados 10.000 millones de pesos al consumo rápidamente. Por eso hay mucha presión política para que esto salga antes de fin de mes y directamente en el sueldo de abril ya puedan verse los beneficios de este nuevo impuesto. También se incluyeron nuevas modificaciones, como por ejemplo en el caso de los jubilados. Hasta este momento, los que estaban exentos de impuestos a las ganancias no podían tener ningún tipo de otra renta extra. Ahora se va a contemplar esos ingresos más cualquier otro tipo de ingresos que pueda tener. Otra de las modificaciones que se incluyó es a los concubinos que estaban por afuera y se le puso perspectiva de género, porque va a poder ser de cualquier tipo de género el concubino y no va a tener que estar declarando una unión civil, etc. Y las mejoras del sueldo, como dijimos hace un ratito, se van a empezar a ver a partir de abril. Y el otro dato más importante, que cambia un poco lo que se venía discutiendo en los últimos días, es que va a ser retroactivo al sueldo de enero. Así que a partir del sueldo de abril, los trabajadores y jubilados van a poder percibir una devolución de lo que ya les fue retenido por sus empleadores y para pagar a la FIP. Muy bien. Bueno, parece una buena noticia para la clase media, pero genera serias dudas, ¿no? Que un Estado quebrado pueda otorgar un beneficio duradero a alguien, ¿no? Lo más probable es que terminemos pagando con más inflación esto dentro de unos meses. Y hablando, ¿no?, de un Estado quebrado, así parecen percibir a la Argentina los inversores, ¿no? A juzgar por las ventas que hubo de los bonos argentinos en los últimos días, que han llevado al riesgo país por encima de los 1.600 puntos a su nivel más alto desde el canje de deuda del año pasado, Augusto. Sí, la verdad que estamos viendo precios mínimos nuevamente, niveles de precios de 30 a 33%, que son precios de un país en default nuevamente. Uno mira esos precios y lo que está implícito ahí es que vamos de vuelta a una reestructuración de 4 años sin pagar nada y con alguna quita de capital. Pareciera excesivo en estos momentos donde prácticamente no hay que pagar nada de intereses por los próximos 3-4 años y en un momento donde se está negociando quizás en breve algún acuerdo con el fondo, quizás esa es la mayor duda, la intención o no de postergar ese acuerdo con el fondo. Pero los inversores quieren salir lo antes posible, ¿no? Sí, no, hay una trampa adicional, Ale, ahí, que es que estos nuevos títulos además no generan renta, porque tienen unos cupones tan bajos que cae el precio sistemáticamente y encima no tengo renta, entonces hay gente que se cansa solamente por el paso del tiempo de tenerlos. Si no tengo ni renta y encima el precio cae,
Y en el corto plazo uno no ve que en este tiempo electoral pueda suceder algo positivo para los mercados, ¿no? Que sería acomodar las cuentas, achicar el déficit fiscal que veíamos recién. Como para tener por lo menos una ganancia con el aumento del precio De ese capital, bono, ¿no? todo lo contrario, viene sucediendo todo lo contrario desde la reestructuración que se hizo, con lo cual va a estar difícil de acá a las elecciones, va a estar bien difícil, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a seguir ahora con información de seguros, decíamos, ¿no? En la apertura, la pandemia ha generado nuevas necesidades en la población y la industria aseguradora viene respondiendo con nuevas coberturas. ¿Es así, Alberto? Sí, a ver, más que nuevas, como que se intensifican algunas que ya eran preexistentes, pero Claro, que la demanda aumenta hace... la oferta de esas aumenta coberturas, la hay oferta porque las más compañías... empresas que trabajan esos productos. Exacto, ponen el foco en eso por la necesidad que la misma gente va generando. El caso muy característico es en la pandemia, vos lo habrás visto, es muy notable en la población, se incrementó el uso de las ciclomotores, los scooters, los monopatines, las bicicletas. Bueno, y son bienes que tienen un costo unitario ya importante, significativo, entonces la gente genuinamente las quiere cubrir y el asegurador está para dar amparo. Entonces, como son valores interesantes, ya empieza a haber un mercado y una siniestralidad, que es lo que nos compete a nosotros como liquidadores, donde vemos que hay una recurrencia bastante importante. Y esto sí va de la mano de algo que es preocupante por el tipo de bien de que se trata, que es el tema del fraude. A ver. Y el tema del fraude, porque vos sabés que el aseguramiento de bienes que no son registrables es muy sencillo, pasa por la simple incorporación dentro de una póliza de líneas personales de un combinado familiar, vos incorporás algún bien específico, como puede ser un electrodoméstico, era hasta hoy, y hoy incorporás bicicletas o incorporás un monopatín, y bueno, y a veces no está la posibilidad de inspeccionar ese riesgo cuando se suscribe. Entonces ya aparece puede surgir una duda ya previa y luego frente al siniestro o al hecho consumado, no nos es tan sencillo dilucidar si eso responde a una moneda fraudulenta o no. Esto, Alberto, tiene que ver también con que vienen cambiando, ¿no?, las formas en las que se tratan los siniestros. Sí, desde que empezó esta pandemia tenemos la limitación de tener que no recurrir a medios presenciales en la medida de que no sea imprescindible. Obviamente los siniestros de alguna importancia se sigue haciendo porque tenemos que investigar y tenemos que profundizar. En estos siniestros corrientes de los que hablábamos, de los robos, de los daños por tensión, daños materiales, electrodomésticos, cosas que suceden en las casas, de eso se trabaja uno en forma remota, entonces hay que contar con los medios disponibles, que el asegurado te muestre qué elementos tiene para acreditar, preexistencias, daños, lo que fuere, y bueno, hace que, como hemos hablado antes, exista un poquito más de tendencia a que se produzcan fraudes. Esto pasa. Y antes del inicio del bloque me habías comentado, Alberto, que vienen creciendo también las coberturas para mascotas. Claro, bueno, crece como crece la demanda que la población va pidiendo y es de la mano de que la gente está más en su casa, como dijimos antes, usa más los electrodomésticos, los bienes se gastan, se estropean, se dañan. También al estar presente se anima a decir, quiero tener un perrito porque ya hago homeworking, hago schooling, los chicos no van, quieren tener su animalito y entonces hay más mascotas. Luego entonces tenés que pensar que tenés que tomar una previsión, una cobertura por la responsabilidad civil que eso genera. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ese es un tema grave, ¿no? Puede haber consecuencias graves cuando uno tiene animales peligrosos, ¿no? Razas que pueden generar lesiones en personas, ¿no?, en bienes. Hay personas más peligrosas que los animales y tenemos montones de ejemplos. Sin duda, ¿no? Pero bueno, si uno tiene un animal peligroso tiene que tener en cuenta especialmente estas coberturas. Por supuesto, sí, pero esto es como la RC de pileta, la de alimentos a título no oneroso, la RC de garaje, o sea, hay que tener en cuenta ese tipo de coberturas. Sí. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Arrancamos este segundo bloque con información del Ahora 12. Este programa vigente vence el 31 de marzo y a partir de abril se vienen cambios. ¿Es así, Ana? Exacto, Ale. Están el gobierno ultimando detalles para poder actualizar este programa que recordemos que está vigente desde el 2014 y siempre se va renovando cada determinado tiempo. Ahora ya trascendió que a partir de abril se va a hacer una nueva etapa que se extenderá hasta junio. Pero se van a rever algunos de los
de las introducciones que se hicieron durante la pandemia, por ejemplo, se había hecho hincapié en rubros que estaban muy golpeados por la pandemia y por la falta de actividad, como las peluquerías, salones de bellezas, y para impulsar el consumo en esos comercios se había incluido estos rubros. Ahora se los va a quitar nuevamente para alivio de los comerciantes, que son en realidad ellos los que pagan el costo financiero de este tipo de programas. Y bueno, se está estudiando incluir otro tipo de rubros, como por ejemplo servicios educativos, en menos cuotas, en 3 a 6 cuotas. Hay mucho, todavía no está muy claro porque hay muchas quejas de los bancos por el nivel de tasas que cobra el abogado. O sea, recordemos que los comerciantes son los que se encargan de hacer pagar el costo financiero porque quizás les conviene para repuntar las ventas, y actualmente están pagando unas tasas entre el 15 y el 20%. Y los bancos se están quejando porque las tasas de la economía están mucho más altas. Entonces la idea es llevar estas tasas del 15 al nivel de 37. Todavía no termina de estar del todo modificado. Y algo que está seguro que no va a seguir es los 3 meses de gracia. Hasta ahora, en el plan que está vigente, si una persona compraba ahora, pagaba recién al 4.º mes. O sea, si compras en marzo, pagas en julio. Eso no sigue más. O sea que hay que apurarse en estas semanas que quedan de marzo para aprovechar esta versión full, ¿no?, de la hora 12, porque Exacto. en abril ya va a venir con más limitaciones. Exacto. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora con información de los mercados y justamente el gobierno está analizando, trascendió el lunes pasado, realizar cambios en la canasta que se utiliza para medir la inflación, lo que golpeó a lo que es el instrumento estrella, ¿no?, en lo que va de este 2021. ¿Cómo fue esto, Augusto? Sí, lo que mencionás son todos los bonos o activos ajustados por el SER, digamos que es un índice que el INDEC prepara mensualmente, y los bonos emitidos con esa cláusula de ajuste tenían una muy buena performance durante todo este año, porque todos prevemos un aumento de la inflación y una buena forma de cubrir los excedentes de peso que uno tenía, siempre con el riesgo de que en el pasado hemos visto que se ha tocado este índice por parte del INDEC en el pasado, después el gobierno anterior un poco lo reacomodó. Y siempre en el mercado se hablaba como que el riesgo principal de este tipo de instrumentos era el manoseo, si querés, entre comillas, de este cálculo. Además, con los antecedentes que tiene, ¿no?, este gobierno en la materia. Correcto. Decíamos, en el gobierno anterior, previo al gobierno anterior, ya había habido modificaciones y dudas respecto a ese cálculo. Eso se modificó, había generado confianza. Bueno, nuevamente empezamos una saga de idas y vueltas. El INDEC aclaró que es una política global, digamos, no es nada particular de este gobierno, es una revisión que se hace en todos los departamentos de estadísticas del mundo, pero en el caso argentino, con los antecedentes que tenemos, fueron tomados muy mal, no cayó en el mercado y los bonos cayeron entre 2 y 3% en un solo día. Con la aclaración posterior, algo ha recuperado, pero no me imagino yo que del todo, va a haber dudas. Esto nos obliga a recalcular, ¿no?, porque justamente, como decíamos hace unos instantes, los títulos que ajustan con la inflación se encontraban, ¿no?, entre los más recomendados por los analistas para este año electoral, y ahora posiblemente han perdido atractivo, ¿no? Sí, inicialmente cuando arrancó el año los bonos dólar link eran quizás los más buscados, porque se preveía algún aceleramiento de la devaluación, que eso después ya se dejó de lado con las declaraciones del ministro. De hecho, en la práctica se está devaluando a menor ritmo ya a partir de unas semanas atrás. El mercado tendió a ir hacia los instrumentos ajustados por inflación. Había mucho flujo de fondos en ese momento, y con esta medida la verdad que el mercado quedó un poco sin demasiadas alternativas. Se está hablando mucho ahora de los bonos atados por la tasa Badlar, que es la tasa privada que a priori no podría ser muy toqueteada, pero ahora está hay un por mix. debajo de la inflación, ¿no? Hoy. Esa tasa está en niveles ¿no?, 10 puntos por debajo de la inflación. Totalmente, y no prevé el mercado un ajuste muy significativo al alza. En un año electoral nadie prevé que las tasas vayan a subir, entonces hoy vemos un mix entre dólar link, SER y Badlar. Hay un poco un combo ahí de las tres alternativas, porque en algún lado vas a quedar bien, ¿Y ¿no? vos por cuál te jugás, Augusto? A nosotros nos sigue gustando más la inflación. Más allá de este cambio, queremos que de cortísimo plazo por ahí todavía eso no se modifique y nos gusta Los eso. instrumentos más cortos.
Sí, porque del lado de los activos dólar link lo que prevemos es quizás hasta que termine este periodo eleccionario, hasta octubre, noviembre, no haya demasiadas modificaciones, quizás después sí. Entonces quienes opten por activos dólar link, preferimos los activos un poco más allá de fin de año, ¿no? Para poder agarrar, sí, si se da esa devaluación con ese instrumento. Previamente va a ser difícil. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Augusto cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y hablábamos en el primer bloque, el riesgo país viene subiendo en los últimos días y hoy cerró por encima de los 1.600 puntos, su nivel más alto desde el canje de deuda del año pasado. ¿Cuáles son, Ricardo, los factores que estás viendo que impulsan a los inversores a desprenderse de los bonos argentinos? Bueno, claramente un nivel de riesgo país del orden de los 1.600 puntos lo que está indicando es la desconfianza de los inversores de la capacidad de repago de la deuda argentina hacia adelante. Paradójicamente, en agosto Argentina cerró un canje de deuda de manera exitosa que le permitió, por lo menos hasta el año 2025, postergar una buena parte de esos vencimientos. Lo que sucede es que todavía está abierto el frente con el principal acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional, y que además a partir de ese año 2025 los vencimientos de deuda van a superar el 8% del PBI, con lo cual es muy difícil pensar que la economía argentina pueda generar los dólares suficientes para llegar a semejante transferencia de divisas al exterior a partir del próximo gobierno. Notable igual, ¿no? Que pocos meses después de haber aceptado la propuesta argentina, hoy los inversores se están desprendiendo, ¿no?, de los títulos que surgieron de ese canje. Sí, forma parte también, me parece, de una desconfianza global al gobierno. Me parece que hay una mirada externa hacia la Argentina de mucha desconfianza, que de alguna manera lo que hace es profundizar ese nivel de riesgo que está en los mismos niveles previos al canje de agosto. Entonces, me parece que ahí el gobierno tiene que hacer un trabajo centralmente en materia de política económica, luchando contra los problemas que la economía argentina todavía sigue teniendo, a pesar de este veranito cambiario que estamos viviendo en estos últimos meses. Eso te iba a decir, ¿no? Este malestar de los inversores no se ha trasladado al mercado cambiario, donde el Banco Central continúa sumando reservas y el dólar se mantiene estable en sus distintas variantes, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno a partir de diciembre ha de alguna manera coordinado mejor su accionar, básicamente el Ministerio de Economía y el Banco Central están coordinando mejor sus políticas, que era algo que se necesitaba en particular en un complejísimo 2020. Ese es un buen dato. El otro dato central es que el gobierno en enero y en febrero ha logrado eliminar el déficit primario y en consecuencia ha logrado eliminar la emisión monetaria para financiar desde el Banco Central al Tesoro. Es algo temporal igual, ¿no? Sí, yo diría que hay una señal importante porque de hecho el propio ministro Guzmán y hasta el propio presidente lo ha planteado esta semana, la importancia de volver a tener equilibrio fiscal en la Argentina. Cuando Guzmán plantea en Catamarca que el déficit, o el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda, me parece que está dando además una señal, no solamente, por supuesto, a los mercados y a los inversores, sino también a la propia interna del gobierno. Pero el déficit previsto para este año es de 4,5 puntos del PBI, ¿no? El déficit primario. Sí, yo diría que incluso puede ser menos. Creo que el gobierno y que Guzmán en particular en el presupuesto ha de alguna manera tratado de estirar todo lo que se pueda. Yo creo que hay, siguiendo esta dinámica de actividad por un lado y de gasto por el otro, actividad, recaudación y gasto por el otro, es posible tener un déficit que ronde el 3,5% del PBI, que es perfectamente financiable en el mercado local y por supuesto sigue generando hacia adelante dificultades y problemas, pero que uno supone que cuando se incorpore esto dentro de un programa con el fondo va a tener, los que toman los decisores económicos, los que toman decisiones todos los días, esa hoja de ruta que todavía sigue faltando. ¿Hasta cuándo crees que puede durar este veranito? ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿Y cómo crees que va a seguir la inflación jugando dentro de todo este tema?
Yo creo que estamos entrando en marzo y abril en los meses más complejos en materia de demanda de dinero en pesos. Son los meses en donde cae más estacionalmente la demanda de pesos y eso es un dato a tener en cuenta. Ya empezó marzo, todavía esto no lo estamos percibiendo, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años ese es el patrón estacional de la demanda de pesos en la Argentina. Ese es un dato. El segundo dato es, me parece que la postergación eventual, o creo que ya casi fáctica del acuerdo con el fondo, no es una buena noticia porque, insisto, falta agregarle a esta economía con tanta volatilidad e incertidumbre una hoja de ruta. Y el tercer elemento central, la inflación. Yo creo que vamos a tener un proceso inflacionario todavía elevado en la primera mitad del año, en torno al 3,5% mensual en promedio, pero después hay posibilidades de que la Argentina, en tanto y en cuanto continúe esta política monetaria y fiscal más contractiva, logre ubicar la inflación en niveles altos, pero del orden del 2,5%, en 2% mensual, lo que permitiría, bajo todos estos supuestos, que la Argentina tenga una inflación en el año del orden del 40%, que no es el 30% de Guzmán, pero tampoco el 50% que mira hoy el mercado financiero. ¿Crees que el acuerdo con el fondo se va a patear para después de las elecciones? Porque decís eso, hay una reunión, ¿no? Ahora de Guzmán con la directora del fondo el 20 de marzo, ¿no? Sí, yo diría que eso es lo que se ha dejado trascender en las últimas semanas. Creo que no es una buena señal, insisto, me parece que más allá del fondo en particular, tener el panorama cerrado en materia de vencimientos va a contribuir también a que los inversores privados sepan cuál va a ser el perfil de deuda argentina en los próximos años. Insisto, volver a tener 8 puntos de vencimientos de deuda por año para esta economía que no genera dólares, que tiene problemas para generar dólares, es un número muy alto y eso es lo que pasa, que es la situación en la que estamos hoy, volviendo al punto inicial del riesgo país. Perfecto. ¿Y cómo crees que va a seguir la evolución del riesgo país, Ricardo? ¿Hay chances de que los bonos recuperen o encuentren un piso al menos? Bueno, yo creo que, digamos, los mercados van a ir absorbiendo esta mayor, digamos, disciplina fiscal y monetaria, si es que se percibe ahora en particular a partir de marzo, y van a incorporar eso a los precios de los bonos. Yo no veo un boom, digamos, de bonos argentinos, de vuelta, porque el problema de vencimientos a partir del año 2025 es muy serio y eso de alguna manera está anticipándose en el precio actual. ¿Qué magnitud, Ricardo, ves para el rebote, ¿no?, de la economía argentina de este 2021? Esta semana se conoció, por ejemplo, el pronóstico de la OCDE del 4,6%. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habla de un crecimiento del 7% para este año, ¿no? Una diferencia importante entre ambos pronósticos, ¿no? Bueno, a ver, de movida, de arranque ya tenemos 6 puntos de crecimiento por el arrastre estadístico del año pasado. Esto es así, o sea, comparativamente con los meses... O sea, el pronóstico de la OCDE se queda corto. Totalmente, salvo que tengas una debacle, o sea, si lo de la OCDE lo que está haciendo, lo que implica o implícitamente está diciendo que en el año va a haber otra recesión en la economía argentina, cosa que nosotros no vemos. Ahora, vamos a tener más de 6 puntos, ¿cuánto más? Podés tener 7, podés tener incluso algo más, depende, insisto, de la consistencia del programa económico, como lo quiere llamar el ministro, que es básicamente mayor disciplina fiscal y monetaria en estos primeros meses en donde, insisto, la demanda de pesos empieza a caer entre marzo y mayo. ¿Y es consistente el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias con esta mayor disciplina fiscal y monetaria? Yo creo que, a ver, primero tenemos que pensar que hacer economía es hacer política económica, es introducir siempre la política, y más en un año electoral como este. Evidentemente, la decisión de atrasar algo el tipo de cambio, de no ajustar todo lo necesario a las tarifas, de darle a la clase media con mayores ingresos, por supuesto, algún alivio desde el punto de vista tributario, como es este impuesto que se va a tratar en el Congreso, me parece que forman parte del menú esperable de cualquier gobierno, no solamente de este, sino de todos, incluso del anterior. Recordemos el año 2017 fue bastante parecido en materia de oferta económica a los votantes de las capas medias de la sociedad, que al final del día son los que terminan decidiendo hacia dónde va. ¿No te preocupa el efecto que esto pueda tener en términos macroeconómicos?
No me preocupa, creo que, a ver, son, según se estiman, alrededor de 40.000 millones de pesos. Es un número manejable, financiable, insisto, con la recuperación de la actividad económica, y al final del día no creo que tenga un impacto macroeconómico significativo. Muy bien, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado, analizando lo que puede suceder con la economía argentina en este año electoral. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.